Ya estamos de vuelta acá. Tenemos problemas con el internet. Adelante, les decía, es Joaquín y Fernando, ¿verdad? Sí, doctora, buenos días. Ok, adelante, buenos días. Buenos días. El día de hoy vamos a hablar, mi compañero Joaquín Rogelio y un servidor, Fernando Medina, del tema neumonitis intersticial difusa y la neumoconiosis. Neumoconiosis. Bien, primero vamos a hablar de la enfermedad intersticial difusa, en la cual es un grupo de enfermedades diversas que van a compartir características tanto comunes como en la clínica, en la radiología y en la función pulmonar. Y que este grupo de enfermedades se van a encontrar afectando las estructuras alveolo-intersticiales, además de poder afectar tanto las vías respiratorias como la musculatura pulmonar. Estas enfermedades pulmonares intersticiales difusas están divididas a su vez en tres grandes grupos: las neumonías intersticiales idiopáticas, las de causa conocida o asociadas, y las primarias asociadas a otros procesos que no han sido bien definidos. Esta clasificación la da la Asociación Americana de Tórax. Bueno, dentro de las neumonías intersticiales idiopáticas, por comentar algunas, tenemos las neumonías intersticiales idiopáticas, las fibrosis pulmonares idiopáticas, la neumonía intersticial aguda, la neumonía intersticial idiopática no especificada, la bronquitis respiratoria con enfermedad intersticial. En las de causa conocida o asociadas encontramos enfermedades asociadas del colágeno, causadas por polvos inorgánicos, que puedan ser inducidas por fármacos o radioterapia, o aquellas que son producidas por polvos orgánicos. Dentro de las primarias asociadas a otros procesos no bien definidos, encontramos la sarcoidosis, la proteinosis alveolar, las eosinofilias pulmonares y la histiocitosis X. Bien. Cuando uno tiene una sospecha de un paciente que pueda tener una enfermedad pulmonar intersticial difusa, debemos enfocarnos en realizar una historia correcta de este paciente. Debemos identificar enfermedades hereditarias, sobre todo aquellos pacientes que puedan estar pasando por algún proceso de fibrosis pulmonar. Debemos investigar la presencia de fibrosis pulmonar familiar. También debemos investigar enfermedades como la sarcoidosis, que pueden ser familiares, o la enfermedad como la neurofibromatosis, que puede estar asociada a este tipo de enfermedades. También vemos los antecedentes personales de cada persona. Nos enfocamos en el sexo. En el caso del sexo femenino, está más relacionado con las enfermedades de la colágena, las cuales están asociadas a este tipo de enfermedades. La edad también es un factor importante. En el caso de las fibrosis pulmonares, se diagnostican a partir de los 50 años, mientras que para personas entre los 20 a los 40 años podemos encontrar sarcoidosis. Es importante que también observemos la exposición ambiental, ocupacional, el hobby de la persona, sobre todo con la identificación de la inhalación, para aquellas personas que en su trabajo tienen inhalación ya sea de polvos orgánicos o inorgánicos. También debemos enfocarnos en el hábito tabáquico para aquellas personas que podamos pensar en una neumonía intersticial. Algunos fármacos pudieran provocar enfermedades pulmonares intersticiales difusas, y también se ha asociado que las radioterapias torácicas. Bien. No solamente debemos de enfocarnos en lo que vemos en la historia, sino que también va a haber afectaciones a nivel sistémico, ¿verdad?, que están relacionadas con las enfermedades pulmonares difusas. Entre ellas encontramos afectaciones dérmicas. Por ejemplo, si tenemos un eritema nodoso, podemos pensar en la sarcoidosis o una enfermedad del colágeno. Y estas dos enfermedades, a su vez, están relacionadas con enfermedad pulmonar intersticial difusa. También encontramos los neurofibromas, que son descritos como manchas café con leche. Podemos encontrar en el caso de la artritis reumatoide en los nódulos subcutáneos. A nivel ocular podemos encontrar queratoconjuntivitis seca, en el síndrome de Sjögren. Podemos encontrar uveitis en la sarcoidosis. También podemos encontrar en algunas otras afectaciones musculoesqueléticas, como la miositis en las enfermedades del colágeno, artritis en las enfermedades del colágeno, sarcoidosis,
En algunas otras enfermedades podemos encontrar afectaciones neurológicas, o en la sarcoidosis, neurofibromatosis o en la esclerosis. Algunas otras pueden estarnos provocando afectación renal, como en el síndrome nefrótico, caracterizado por una amiloidosis o en lupus. O inclusive en la glomerulonefritis, en enfermedades del colágeno. Entonces, si vemos, ¿verdad? Pues son manifestaciones que a veces son sintomáticas, pero que están relacionadas con otra enfermedad de base y que esta a su vez nos puede estar provocando un cuadro de enfermedad pulmonar intersticial difusa. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que, por ejemplo, sospechamos de estos, debemos de enfocarnos también en estos datos clínicos. Bien. Hablando ya propiamente dicho de la enfermedad intersticial difusa, es una enfermedad que se va a caracterizar principalmente por dos síntomas: disnea y tos. En el caso de la disnea, su evolución puede ser aguda, subaguda o crónica. Aguda cuando hablamos de días a semanas. Subaguda semanas a meses y crónica de meses a años. Es importante mencionar que al presentar disnea no precisamente encontraremos una radiografía de tórax anormal. En ocasiones podemos tener una radiografía de tórax normal, pero el paciente puede estar presentando disnea. Y esta disnea puede ser progresiva, hasta llegar al paciente a una insuficiencia respiratoria por fibrosis pulmonar. La tos normalmente es de predominio seco, pero en ocasiones el paciente, de acuerdo a algún tipo de las enfermedades que comenté previamente, pudiera presentar hemoptisis. Cuando vamos a la exploración física, nos enfocamos en buscar estertores crepitantes y acopraque. En el caso de los pacientes que han tenido una progresión de esta enfermedad, pueden presentar hipertensión pulmonar, que va a presentar un cor pulmonar crónico, y entonces en estos pacientes veríamos edema, ingurgitación yugular. Bien, en esta imagen pues vemos las características básicas que estoy comentando del cuadro clínico. Entonces vemos que el paciente pues se encuentra disneico, ¿verdad? Por ahí, en caso de que sea una progresión, pues puede estar presentando una cianosis, la tos seca sin expectoración, los dedos en palillo de tambor. Vemos que también el paciente pues está presentando un cor pulmonar, ¿verdad? Y en casos ya crónicos, pues va a llegar a la fibrosis pulmonar. A la auscultación encontraríamos estertores crepitantes. Para enfocarnos en el diagnóstico de estos pacientes, podemos solicitar electrolitos séricos, biometría hemáticas, enzimas musculares, factores reumatoides. Entonces encontraríamos de manera como alteración analítica una eosinofilia, que nos podría hablar de eosinofilias pulmonares. Podemos encontrar un aumento de la lactato deshidrogenosa, que nos podría hablar de una proteinosis alveolar. Podemos encontrar alteraciones del calcio como hipercalcemia o hipercalcidia. En la sarcoidosis, alteraciones de las enzimas musculares, en la poliomielitis. También podemos encontrar elevación del factor reumatoide, como la artritis reumatoide. Y bueno, también podemos encontrar anticuerpos anti-antígeno extraíble del núcleo, como en el lupus eritematoso, como en la esclerosis sistémica. Entonces, pues estas son las analíticas que normalmente pues tendemos a solicitar, pero pues estos nos hablan a veces, ¿verdad?, que el paciente puede estar presentando otra etiología de base, que es la que nos demuestre que está. ¿Ya ve, doctora? Comparte la... ¿Se desconectó? ¿Se desconectó? Si estás conectado en esta, mira. Ya ve. ¿Se conectó? Sí. Con esta, güey. Bien. Continuando con nuestro tema, pues estábamos hablando que estamos con los métodos diagnósticos. En el caso es importante para ese tipo de pacientes solicitar una radiografía de tórax y característicamente pues veríamos un patrón individual reticular, retículo, nódulo ya.
Ya los volví a ver. Sí, pero estamos viendo ahorita cambiar a otro modem que está aquí cerca porque estamos teniendo muchos problemas de desconexión. No, disculpe. Ok, oye, doctor, ¿no tienen clase después de a las 9 ahorita? Sí, a las 9:30 ahora tenemos clase. Bueno, checa a ver si pueden reconectarse, si no, pues lo esperamos para la otra clase porque para no interferir con su otra clase. Esa a las 9:30 dura la clase. ¿Qué sigue? Ah, bueno, aquí estoy entonces. Me avisan. Sí. Sale. Vamos a cambiarla. Infinito 18. Parece. Bien. ¿Alcanza a apreciar la clase, doctora? Bien. ¿Sí ve la clase, doctora? Sí, ya lo estoy viendo. Okay. Bien, entonces comentaba ¿va? Que pues tenemos la red de tórax y normalmente lo que vamos a observar es un patrón en vidrio estrulado, reticular y retículo nodulillar. Además podemos apreciar un pulmón en panal de abeja que normalmente está afectando de manera difusa ambos hemitórax y que se va a acompañar de una disminución de los espacios de los campos pulmonares. En la siguiente radiografía pues podemos apreciar el patrón intersticial que está ocupando ambos hemitórax. Aquí lo observamos, ¿verdad? Que es un patrón reticular en vidrio estrulado. Y este patrón pues está ocupando ambos campos pulmonares y disminuye los espacios intercostales. En esta otra radiografía observamos el patrón en panal de abeja, que está ocupando casi a su totalidad ambos campos pulmonares. Y pues este patrón, ¿verdad? Normalmente lo vamos a encontrar en patologías como la fibrosis pulmonar idiopática o la histiocitosis. Otro estudio que podemos implementar con mayor sensibilidad que la radiografía tiene una sensibilidad del 80%, mientras que el TAC de tórax aproximadamente del 94%. Ese TAC nos permite definir el diagnóstico, dar un pronóstico, ¿verdad? Y evaluar la respuesta al tratamiento, y debe ser realizado en todos los pacientes que tengamos una sospecha de forma pulmonar intersticial y que ya le realizamos una radiografía y queremos pues, reconfirmar este tipo de diagnóstico o tener una mayor orientación diagnóstica. Normalmente en este tipo de TAC pues encontramos una afectación reticular de obstrucción del intersticio axial, parenquimatoso y periférico. En esta tenemos un TAC. Este TAC observamos en ambos campos pulmonares un patrón reticular. Observo la panelización de estos lados de los hemitórax. Y también nos genera áreas de condensación. En este caso tenemos un patrón de una neumonía intersticial usual, en la cual hay afectación de ambos campos pulmonares con disminución de los espacios. También observamos un patrón en panal de abeja, áreas de consolidación. Y bueno, pues esto lo más son realmente muy parecidos, ¿verdad? Los TACs en este tipo de enfermedades. Normalmente tienen el mismo patrón. También debemos enfocarnos en estudiar a nuestro paciente una exploración funcional respiratoria, en la cual pues vamos a encontrar que hasta en el 15% de los casos
esta va a poder ser una primera manifestación. Cuando realizamos a nuestro paciente una espirometría forzada, nuestro patrón funcional es de tipo restrictivo y al observar la capacidad pulmonar y los volúmenes pulmonares, pues estos se van a encontrar disminuidos. Una vez que ya hicimos todos estos estudios, le realizamos pruebas de funcionamiento pulmonar a nuestro paciente, pero aún no lo hemos logrado una certeza diagnóstica. El único método que podemos implementar es la biopsia pulmonar, la cual va a ser un diagnóstico específico y definitivo, donde se revisa el análisis histológico del parénquima pulmonar y nos permite reconocer la etiología de esta enfermedad pulmonar intersticial difusa. En este flujograma que les comparto, podemos observar cuál es el proceso para un paciente que sospechamos de enfermedad pulmonar intersticial difusa. Primero, pues empezamos con la revisión, la historia clínica y su exploración física. Posteriormente, a este paciente le realizamos radiografía de tórax, análisis sanguíneos, como los que ya comenté, y pruebas de funcionamiento respiratorio. Una vez que tenemos esto, vamos a pasar al TAC de tórax y posteriormente podemos inclusive pasar a una fibronoscopia. Si aquí en este punto llegamos, podemos establecer el diagnóstico, pero en caso de que no tengamos el diagnóstico de certeza de nuestro paciente, tendríamos que llegar a la biopsia pulmonar. Entonces, este es el punto último cuando no llegamos a un diagnóstico de nuestro paciente. Porque esta etiología es muy variable y puede tener hasta 150 etiologías distintas. Nuestro diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con enfermedades como la insuficiencia cardíaca, las bronquiectasias, las neumonías, la linfagitis carcinomatosa, las hemorragias pulmonares difusas y la tuberculosis miliar. Un patrón que comparten estas patologías a nivel de radiografía podría ser que vemos infiltrados intersticiales. Entonces, al ver infiltrados intersticiales y patrones reticulares, pues podríamos pensar en enfermedad pulmonar intersticial difusa, pero no olvidar que también existen otras patologías que también pueden estar provocando el cuadro. Entonces, podemos enfocar a nuestro paciente en lo que esté presentando, las características clínicas. Ok, aquí una pausa, doctor. Sí, doctora. Hablando en los estudios de gabinete que tenemos en primer nivel, que es en las unidades de medicina familiar, que son las radiografías, es lo que tenemos acceso nosotros y que podemos ayudar un poco a, pues, al diagnóstico de nuestro paciente o al diagnóstico diferencial. ¿Cuál sería la diferencia en cuanto a radiografía estamos hablando? ¿O cuáles son los datos que tú buscarías en una insuficiencia cardíaca? ¿Está por ahí Xochitl? Aquí está. Los datos que encontraría para detectar una insuficiencia cardíaca de una radiografía, Ajá, podría ser datos de cardiomegalia, ajá. ¿Qué datos son los que dices? ¿Sabes qué? Es insuficiencia cardíaca. no sé qué otros. A ver, ¿quién más? ¿Quién más Jorge te puede está decir? diciendo que hipertensión portal. Pulmonar dijiste, ¿no? Pulmonar. Ok. Y yo nada más sabía, o sea, lo de la cardiomegalia, pero pues, no. Cardiomegalia. Ok. Gracias, Xochitl. ¿Alguien más, algún voluntario que me diga cómo se saca el índice cardiotorácico? ¿Voluntarios de los que están ahí? Nidia, Diana, son los que han menos participado. ¿Nadie? Pues se establecen dos líneas, ¿verdad? Que normalmente son normadas entre A y B, entre ambos senos costodiafragmáticos, y también debemos de basarnos en las líneas de Kearney para poder medir el, ¿verdad? Y aparte, pues, de lo que comentó mi compañera de la cardiomegalia, también puede haber bueno, el patrón intersticial en pacientes ya que la insuficiencia cardíaca ya está un poco más avanzada y Ok.
principalmente. Muy bien. Y en cuanto a tuberculosis. A ver, pues, ¿está por ahí Cristian? No, no está, doctora. ¿No Está está? incapacitado. Está incapacitado. Ok. En la tuberculosis, la diferencia es de que la radiografía se va a ver como no es vidrio despulido, es en mijos, o sea, son como semillitas. Ajá. O sea, no, pero es que como es en mijos, Ajá. entonces, pues esa sería una diferencia porque en la de, ¿cómo se llama? En esta, hay bronquiectasias, perdón, hay empanal de abejas o, pues, no sé si me explico. Ajá. ¿Cómo te llamas, doctora? Carlas. Carla. Ok. Ajá. ¿Quién dijo por ahí cavernas? Jorge. 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 Ok. ¿Y qué más en cuanto a la clínica nos diferenciaría o el diagnóstico diferencial en cuanto a tuberculosis y esta enfermedad que nos está comentando el doctor, neumonitis intersticial? Sí, porque en la tuberculosis puede haber hemoptisis, el paciente refiere pérdida de peso, Ajá. diaforesis nocturna y la tos, Sí. que Es productiva y productiva. aquí seca. En la tuberculosis no hay acropaquias ni dedos en palillos de tambor. Exactamente. ¿Qué más? En cuanto a los datos clínicos o sintomatología. Acuérdense que tuberculosis Nuevo León es zona endémica. Tenemos que saber todo de tuberculosis. También es fiebre de predominio nocturno. Exactamente. Sí, la tos productiva de mayor de 2 semanas de evolución. Es más aguda la tuberculosis, la otra es más crónica. La pérdida de peso. Aunque es una enfermedad, pues, larga, no deja de ser algo como agudo, ¿no? O sea, Sí, es no es de antecedentes años. de hacinamiento, también investigación familiar, va a ver si hay algún familiar directo con convive el paciente que pues, puede tener el cuadro. Ajá, eso se llama COMB positivo. Muy positivo. Ok. Muy bien, adelante. Bien. El tratamiento se enfoca, pues, básicamente en que el paciente evite totalmente la exposición al agente causal y que suprima el componente inflamatorio, es decir, la alveolitis, y trata las complicaciones. Básicamente son 2 tipos de medicamentos que se administran, los glucocorticoides y inmunodepresores. La dosificación del glucocorticoide, igual que el inmunodepresor, van a depender de la etiología y de la evolución del cuadro clínico que está presentando el paciente. Es decir, cada patología va a tener distinta dosificación y distinto tiempo de administración. Cuando tenemos ya el paciente, ¿verdad?, que tenga datos de hipertensión pulmonar, es decir, el core pulmonar, pues estos pacientes se van a poder llegar a beneficiar de oxigenoterapia y de uso de vasodilatadores, como el sildenafil. Cuando ya el paciente pues ha llegado a una fibrosis pulmonar, pues este paciente ya se convierte en un candidato que está presentando datos de insuficiencia respiratoria, se convierte en un candidato para realizar un trasplante pulmonar. Y bueno, aquí en la tabla de abajo pues les muestro cuáles son las indicaciones para estos pacientes para que se les haga un trasplante. El paciente debe tener una edad menor a 65 años, que es una enfermedad pulmonar, se encuentra en la clase funcional 3 o 4, que su esperanza de vida sea menor de 1.5 a 2 años y que este paciente no tenga contraindicaciones. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Bueno, se los muestro en esta tabla. Estas son las contraindicaciones. Hay contraindicaciones absolutas y hay contraindicaciones relativas. Entre las contraindicaciones absolutas encontramos que nuestro paciente sea un fumador activo o que use drogas, que tenga una inestabilidad psicológica o que esté persistiendo con una enfermedad maligna durante los últimos 2 años, que tenga una disfunción irreversible en otro órgano vital por algún daño o metástasis,
o que tenga infecciones ya sea por VIH, por hepatitis B o C. Mientras que entre las contraindicaciones relativas para nuestro paciente es que tenga una insuficiencia ventricular derecha, que se encuentre a lo mejor bajo ventilación mecánica, que tenga datos de osteoporosis o una enfermedad musculoesquelética grave, datos de malnutrición o infecciones por microorganismos multiresistentes, o que tenga una paquipleuritis o enfermedades de la pared torácica. Entonces, estas son las contraindicaciones para que hagamos un trasplante pulmonar a un paciente que ya tiene fibrosis derivado de una enfermedad pulmonar intersticial difusa. Bien, y como médicos familiares, ¿verdad? Pues importante, pues que tenemos que llegar a las incapacidades. A estos pacientes, ¿verdad? Se les puede extender incapacidades temporales durante una fase diagnóstica cuando encontremos que hay una afectación funcional que es incompatible con los requerimientos físicos del trabajo. Entonces, si tenemos el paciente que pues tiene datos de disnea y que su trabajo pues es un trabajo de carga, que es un trabajo que pues requiere mucha capacidad física del paciente, pues realmente tenemos que realizar una incapacidad al menos temporal de nuestro paciente. También podemos incapacitarlo cuando tenemos una sospecha de patología ocupacional para aquellos pacientes que, como comenté previamente, pues tienen inhalación de agentes orgánicos e inorgánicos o que han presentado ya un efecto secundario del tratamiento para aquellos pacientes que ya están diagnosticados. El tiempo de la incapacidad va a variar de la función, de la dificultad del diagnóstico y de la existencia o no de un tratamiento. Por mencionar algunos, estos son datos de una salud del trabajo de España. Para estos pacientes de neumonitis alérgica se les dan 30 días, para la asbestosis y silicosis se les dan hasta 70 días, y en el caso de neumonías intersticiales y fibrosis pulmonar, 45 días. Y también pues verificamos para pacientes que estén en fases de agudización. Ahora, a veces como podemos este tipo de patologías pues nos van a llevar a una fibrosis pulmonar y va a generar un daño permanente que requiera de una incapacidad pues ya por necesidad física, ¿verdad? Que ya nuestro paciente pues ya no la va a poder recuperar y va a requerir de una incapacidad permanente. Entonces esta pues la establecemos que ya agotamos todas las posibilidades diagnósticas y ya que establecimos un diagnóstico de certeza o probabilidad y cuando nuestro paciente pues a pesar de los múltiples tratamientos que se manejaron pues no hubo una respuesta favorable al tratamiento. El pronóstico pues va a poder ser malo para las neumonías intersticiales, para el linfagio, miomatosis y en algunas puede ser buenos para las neumonías intersticiales difusas, las neumonías o sinofilias por fármacos y para otros pues puede ser variable como la sarcoidosis, citocitosis o una proteinosis alveolar. Entonces pues básicamente aquí les resumo, ¿verdad? Cómo es el proceso de estas incapacidades para pacientes que están teniendo enfermedad intersticial difusa. Bien, este es la infografía. Recordemos que pues un breve resumen. Vamos a tener nuestro paciente. Una vez establecemos la historia clínica, nos enfocamos en contra de edad, antecedentes familiares, hábitos tabáquicos, historias laborales, utilización de fármacos, antecedentes oncológicos, por recordarla por la radioterapia, o enfermedades sistémicas, como ya les comenté previamente, que pues pueden presentar manifestaciones por otras enfermedades y estar relacionadas con la enfermedad intersticial difusa. Revisamos la exploración física de nuestro paciente y pues vemos, ¿verdad?, si se encuentra en una presentación aguda o en una presentación crónica. Del tema de enfermedad intersticial difusa fue todo. Le comparto la palabra a mi compañero Joaquín. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de neumoconiosis. Son un grupo de enfermedades caracterizadas por la afectación en el intersticio pulmonar. Normalmente, o más bien, están producidas, esta afectación está producida por la inhalación de polvos y la reacción tisular que provoca este polvo.
Hay varios tipos de neumoconiosis, dependiendo de qué es lo que se inhale. Está la silicosis, que es nada más pues, de puro sílice, que puede ser cuarzo y otros tipos de minerales. La silicatosis, que son causadas por la caolín o por el talco. La asbestosis, que es causada por el asbesto. Y la neumoconiosis de la mina del carbón, que es la silicosis y encima carbón también. Aquí les pongo más o menos las más comunes y qué tipo de trabajos o qué tipo de personas, qué tipo de trabajadores nos podremos encontrar con este problema. Es importante estar conscientes de esto porque realmente no hay un tratamiento. La mejor manera de tratar la mejor manera de tratar la neumoconiosis es simplemente no, no exponerse a este tipo de polvos, o en caso del trabajador que utilice un buen sistema de protección. La neumoconiosis de los mineros, pues mineros, carboneros, herreros, forjadores, fundidores, desollinadores, cualquier persona que trabaje con polvos de carbón de hulla, grafito y antracita. La asbestosis, pues trabajadores que se expongan a estos materiales durante la extracción, durante la producción, el molido, la separación, también en la demolición de edificios. No sé, aquí en México, sé que al menos en Estados Unidos antes se utilizaba el asbesto como un ingrediente para la construcción de edificios. Ya no se usa, pero los edificios viejos aún tienen asbesto y al momento de tumbarlos sueltan el polvo y pueden causar estos problemas. Y pues la silicosis pues son también de mineros, pero también de personas que trabajan en canteras, de alfareros, de areneros. Cualquier persona que trabaje con piedras o con cristales pues está expuesto a esto y hay que hacerlos conscientes del peligro que pueden pasar cuando llegan a nuestro consultorio y convencerlos de que utilicen siempre sus medidas de protección personal, como sería pues un N95 y unos buenos lentes. Bueno, la silicosis crónica se desarrolla de 10 a 30 años posterior al inicio de la exposición. Incluso en que la exposición haya parado, puede manifestarse. O sea, una persona que haya trabajado nada más 5 años en la mina y puede llegarte 20 años después ya con la enfermedad, a pesar de que ya no se está exponiendo. A veces es asintomática y nada más salen ahí en la radiografía, a pesar de que la persona pues, no tiene ningún problema, y a veces puede presentarse como una bronquitis industrial con tos y con expectoración crónica. Hay una forma más acelerada de silicosis que se desarrolla antes de los 10 años. Este es de peor, de peor evolución, y es más fácil que evolucione a fibrosis, viene más adelante, la fibrosis masiva progresiva. Y bueno, pues es peor. Se ha descrito que las exposiciones largas, pero con poca concentración de polvos, es de mejor evolución que las exposiciones cortas, pero con altas concentraciones del polvo. Entonces también hay que considerar cuánto tiempo estuvo expuesto, qué tanto polvo pudo haber llegado a inhalar. Hay que también tenerlo en cuenta. Bueno, ¿cómo se observa? La silicosis simple se observa como una profusión de pequeñas opacidades nodulares, ahí se alcanzan a ver, de menos de 10 milímetros. Son generalmente redondeadas, pero pueden ser irregulares y con una predilección por el ápice pulmonar. Pues sí, se ven como puntitos blancos en todo el pulmón.
A veces, como ya había dicho, a veces es asintomática. Entonces, a los trabajadores de este tipo de industria hay que hacerles las radiografías, aunque no tengan ningún tipo de síntoma. Y la fibrosis masiva progresiva es cuando estas opacidades aumentan de tamaño y se unen, formando grandes conglomerados. Igual, y en la parte alta y media del pulmón. Se da fibrosis que puede dar retracción del hilio y se pueden presentar también adenopatías con calcificaciones. Nos pueden causar confusión con algunos tipos de cánceres, pero pues haciendo bien la historia clínica, dándose cuenta que la persona trabajó o trabaja en una mina o trabaja con algún tipo de sílice o de asbesto, pues podemos ya dar podemos dar con la enfermedad. Como dije, la exploración física puede no detectar alteración o presentar receptores crepitantes finos, gruesos, roncos y sibilancias. Es muy variable, realmente depende más de la radiografía y de la historia clínica del trabajador. Normalmente la tela de tórax aunada al antecedente de exposición, de una correcta historia clínica y exploración física es suficiente para el diagnóstico de la silicosis, pero el TAC nos sirve más que nada para evaluar la fibrosis masiva progresiva, que es la forma más peligrosa de la enfermedad. Bueno, la presencia de hallazgos radiográficos, inclusive leves, se asocia generalmente con alteración de la función pulmonar. Por espirometría, no se utiliza para diagnóstico, pero sí para darle seguimiento al paciente, y se puede observar un patrón mixto, restrictivo-obstructivo, con disminución del volumen expiratorio forzado a 1 segundo y la relación entre el volumen de expiración forzada al segundo y el volumen de expiración forzada vital. El empeoramiento de la imagen se asocia a una mayor alteración de la función respiratoria, obviamente. Y la fibrosis masiva progresiva se acompaña de una peor función pulmonar, incluyendo la disminución de la elasticidad, la disminución de la VEF, la relación VEF-BFC y la disminución de la capacidad de difusión. Y pues se encontró también que los fumadores se encuentran con mayor afección pulmonar en comparación con los que no fuman. Entonces a este tipo de trabajadores hay que hacerles énfasis en que dejen de fumar. Ok, tengan o no tengan la enfermedad, hay que dejar de fumar. Ellos, de por sí ya es malo fumar, para ellos esto ya peor. Bueno, se ha demostrado una asociación entre la silicosis y la tuberculosis. Se recomienda realizar una prueba cutánea de la tuberculina en pacientes con silicosis establecida o con una exposición prolongada de sílice. A veces se pueden confundir los síntomas, y por el mismo problema que tienen ellos ya de la silicosis, hacen que la activación de la tuberculosis sea más fácil. Una reacción PPD de más de 10 milímetros se considera positivo en ellos, y que, como le digo, como pueden mascarar los cambios radiológicos, incluso los síntomas, si sale la PPD positiva, hay que realizar alguna prueba microbiológica, como por decir el VAR. También se puede asociar con esclerodermia, artritis reumatoide, y también el sílice puede llegar a ser cancerígeno también. El asbesto igual puede ser cancerígeno, o más bien es cancerígeno.
¿Cuál es el tratamiento? No hay tratamiento. No hay tratamiento específico, nada más hay tratamiento sintomático. Se utilizan broncodilatadores para mejorar la función pulmonar. Se utilizan, pues si tiene alguna infección, se utilizan antibióticos. Si tiene tuberculosis, se le da el tratamiento de la tuberculosis, que ya conocemos. Y si tiene hipoxemia, bueno, se da oxígeno suplementario, pero no hay un tratamiento que nos mejore o que nos detenga la historia natural de la enfermedad. El mejor tratamiento aquí es no exponerse a los polvos, o si es imposible no exponerse, utilizar un buen sistema de protección personal. Y que los trabajadores estén conscientes del riesgo que están corriendo al estar trabajando ahí. Y estarlos viendo cada cierto tiempo para poder ver, para agarrarlos cuando no tengan tantos síntomas. Aquí en la guía de práctica clínica venía este algoritmo de cómo es como que los teníamos que más o menos ver. Y pues si es un trabajador con exposición al sílice, o tiene antecedentes de exposición al sílice, aunque ya no esté trabajando en eso, se le hace una historia clínica laboral, se le solicita rayos X, se le solicita una tele de tórax, y ya con la tele de tórax hay que ver si tiene cambios radiográficos o de silicosis, o si tiene síntomas respiratorios. Si es así, pues bueno, se manda a medicina del trabajo y a neumología, y a ellos ellos ya le van a dar seguimiento. Si no es así, tiene que regresar con nosotros, decirle que deje de trabajar, que deje de fumar, decirle los riesgos que está corriendo trabajando con sílice o trabajando con asbesto, hacer hincapié en el uso de N95, y pues seguir con vigilancia periódica, para evitar que llegue ya muy sintomático y no haya mucho que podamos hacer por ellos. En el tratamiento se me olvidó mencionar que se ha intentado utilizar inmunomoduladores, inmunosupresores y corticosteroides, pero no se ha visto mucha mejoría. Entonces realmente no hay un tratamiento así como que nos pueda servir, nada más pues lo sintomático. Y pues esta es la infografía. Ahí está muy chiquita no alcanzo a leerlo. Pero pues sí, viene hablando básicamente de lo que ya les había dicho, que es un problema, es de los mineros, o es clásica en los mineros, pero no nada más los mineros la presentan. Un alfarero puede presentarla, y los síntomas muchas veces se pueden confundir incluso con tuberculosis. Pero pues si tiene el antecedente de la exposición al sílice, pues tendría una silicosis, y probablemente también tenga una tuberculosis encima de la silicosis. Y pues ya esto sería todo. Ok, pues muchas gracias, Fernando y Joaquín. Es yo creo que batallaron un poquito porque no hay mucha información de Sí, esto. no, Sin embargo, son enfermedades que a lo mejor ni las tomamos en cuenta. Pensamos primero, como decían ellos, pensamos primero en una neumonía, en una tuberculosis, algo más común, pero pues hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque como quiera en México puede haber casos de estas enfermedades. ¿Sí? Entonces, yo sé que les costó un poquito más de trabajo porque no hay mucha información, sí, pero pues es importante, ¿sí? Sí, o sea, no hay información, y pues la poca información o está pues muy específica para neumólogos, o básicamente dicen, no, pues es esto y no hay tratamiento.
Exactamente, pero hay que tomarlo en cuenta porque esos pacientes, aunque vayan con el neumólogo para su diagnóstico, su biopsia o lo que sea, su TAC, ¿quién va a tener el control de esos pacientes? Pues nosotros, en la unidad de medicina familiar. Entonces, imagínense que tienes un paciente con EPOC que no mejora, como tú mencionabas, doctor, que hay que dejar de fumar, sí, pero hay pacientes que no mejoran porque no es la enfermedad que tienen. Quizás tienen neumonitis intersticial, quizás tiene silicosis, algo de eso que nos puede orientar a nosotros para decir, ¿sabes qué? No es esto. Voy a pedirle más estudios, que vaya con neumólogo para incluyendo muy bien los antecedentes de personales, ¿verdad? Es muy importante porque bien lo decían. ¿Cuántos años pueden pasar? No Hasta- contesten ustedes. A ver, ¿cuántos años pueden pasar hasta que se presenten síntomas? De 10 años o 30. De 10 a De 30 10 hasta años. 30 años. ¿Quién? Ajá, ¿quién dijo? Nayeli. Nayeli. Ok, entonces hay que tenerlo muy en cuenta, porque como lo decía yo ahorita, pensamos en lo más normal, pero hay que tenerlo en cuenta eso también, ¿verdad? Pues muchas gracias, Joaquín y Fernando. No sé si quieren agregar algo. No, doctora, sería todo. ¿No? Bueno, pues muchas gracias. Entonces, la próxima clase, ¿a quién le toca? Ahorita le decimos. ¿Ya está? Sí. No, sí, No, es EPOC. Caro y Daniela. ya la vimos. Cáncer de pulmón, doctora. Sí. Cáncer de pulmón. Nancy y yo. Muy bien, los que le toca, la próxima clase, ¿no tienen guardia? No, ya ahorita vamos a tener guardias un poco más aislados, doctora. Y solamente nocturno aquí, Por o sea, en COVID. MC. Por COVID. Y los que no Muy bien. van a estar en su casa. Sí. Entonces ya son Ya vamos a Ok, conectarnos entonces todos. no vamos a batallar mucho. Sí. No. ¿Ya no van a ir a la clínica? No, doctora, de No, momento doctora. va a estar en la. A partir de este jueves empezamos aquí en. No, sí vamos a venir a la clínica, pero bueno. ya nos vamos a dividir. Unos So- vienen en la mañana, otros en la tarde. Muy bien, para tomarlo en cuenta. ¿Y qué les iba a preguntar? ¿Y a Cristian le falta mucho para regresar de incapacidad? No, regresa el viernes, doctora. Bueno, para Mañana. consultarlo también. ¿Mañana? No, No, pasado mañana. mañana. Pasado mañana. Mañana, viernes. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctora. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias, Hasta nos luego. vemos. Hasta luego. Bye. Ok.